Los periodistas y el poder, que coordinó el doctor Luis Medina Peña y que tuvo, como ustedes lo saben muy bien, un gran éxito. Pues además de los asistentes aquí al auditorio, se transmite por nuestro circuito de televisión y los trabajos serán editados posteriormente. Hoy nos acompaña el doctor Medina Peña, el doctor Carlos Sirven y el doctor Arturo González. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenos días. Cuando se diseñó el programa para estas conferencias, pensamos que la última iba a ser sobre, no todos, pero algunos de los clientes de la noticia. Y es el caso de esta conferencia, por eso es colectiva. Es un cierre, pero a la vez es una forma de cumplir con el propósito original, de darles a todos ustedes diversas perspectivas, no solo acercando a académicos. Siempre ha habido una como suerte de desconfianza entre periodistas y académicos, para crear un nuevo ambiente y transmitir cosas que les puedan ser útiles, sino también decirles que en el lectorado, que no en el electorado, entre los lectores de periódicos de noticias, consumidores de noticias, hay diversos tipos de clientes. Estamos aquí presentes un periodista que hace agendas de posicionamiento político, un politólogo que está en consultorías de la misma naturaleza, y yo que vengo aquí en una calidad, digamos, no ambigua, pero sí diversa, dado que por un lado me dedico a la historia contemporánea, pero por otro lado soy politólogo y he trabajado con ellos en sus diversos campos de desarrollo profesional. Y siempre nos hemos enfrentado ante la necesidad de cierto tipo de información política. Entonces empezaré yo, porque el tema es, digamos, más general, que son las necesidades de información del historiador del contemporáneo. Bien, cuando hablamos de historia contemporánea, estamos ante un problema. No sé si ustedes hayan visto la famosa serie West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca, que es una serie que de hecho resume todas las presidencias de los diversos presidentes americanos de la posguerra, la hacen serie, etcétera. Y hay un momento en que el presidente Bartlett, que es el personaje principal, pasa por la oficina adjunta, donde está su secretario privado, que es un chico de color que todavía está estudiando, y se acerca y ve lo que está leyendo y le dice: ¿qué haces? Y dice: estoy preparando mi examen de historia. Y le dice: ¿y en particular sobre qué? No recuerdo bien, pero creo que era en la época de Franklin D. Roosevelt y el New Deal. Entonces lo ve y le dice, dijo: mira, estás viendo historia contemporánea. La historia contemporánea no es más que otro nombre para la televisión. Estudia historia seria, las cruzadas, por ejemplo. Esto ilustra, este diálogo en esa serie, ilustra el gran problema que enfrenta el historiador de lo contemporáneo. ¿Por qué? Primero, porque es un problema de periodos. Los historiadores, para poder hacer historia, han tenido que dividir en periodos y en subperiodos la historia. Y normalmente la forma tradicional clásica de hacerlo ha sido la historia antigua, la historia medieval y la historia moderna. Pero con la historia moderna es que se prolongaba en la medida que se va prolongando la vida, ¿no? Entonces tuvieron que hacer en algún momento pues algún corte. Y ese corte lo llamaron historia contemporánea. Claro, los primeros que lo hicieron, que son generalmente los que más han aportado a las novedades del enfoque histórico, fueron los franceses.
Y los franceses determinaron que, si bien se aceptaba en términos generales, como aceptamos todos, de que la historia moderna empieza en el siglo XVI, XVII, después del descubrimiento de América, etcétera, y una serie de revoluciones específicas que vinieron ahí después, como la industrial, etcétera, la idea de progreso y otras cosas, para ellos la historia moderna terminaba con la Revolución Francesa y ahí empezaba la historia contemporánea. Y así sigue sucediendo. Para ellos empieza en la Revolución Francesa, así está en sus textos, así se enseña en sus liceos, así actúan todos sus historiadores. Bien, centrado en lo anterior, hay que decir que con ello se asentó en el siglo XIX una división del trabajo. Como pueden ver, esta periodización de la historia es muy etnocentrista, es muy europea, incluso se les quiso poner a los pueblos de Asia, de África, etcétera, pero no cabía. Caben con nosotros, caben con América. Una razón, porque nosotros somos proyección, prolongación del viejo mundo. Es decir, aquí en términos generales sí se acepta, en otras áreas del mundo no. Bien, esta es una disputa de cuestiones de periodo muy prolongada, pero el hecho es que llevó a una división del trabajo. El historiador al pasado, cuanto más lejos mejor el tema que va a ver, que va a estudiar, más lejos de él, para que no se involucre, no esté involucrado personalmente en aquella serie de vivencias que va a estudiar, que ya son historia. Y por otro lado, el periodista del conocimiento de esa ondulante y a veces inasible inmediatez, ¿no? A cargo el periodista de colar, ordenar, disecar la información, pero sin someterla a esa interminable cadena de eventos, a un análisis crítico y menos aún a una interpretación validable. ¿Debe seguir siendo así? ¿Sigue siendo así? Yo creo que no. Yo creo que no, simple y sencillamente porque existe la historia contemporánea. En México los periodos son distintos, pero más o menos se corresponden al modelo clásico. Es decir, somos entre un pueblo, un estado joven, pero digamos un pueblo viejo. Entonces, en esa medida, la historia de México está dividida en el mundo prehispánico, normalmente a cargo de arqueólogos, etnólogos, etcétera. El mundo prehispánico, la época prehispánica, luego viene la época colonial, en la cual abundaron hasta los años 70 los historiadores en México, muy buenos por cierto. Luego la época moderna y luego la época contemporánea. Pero ¿dónde está, al menos en nuestro caso, la frontera entre lo contemporáneo y lo moderno? Cosío Villegas, que digamos fue, entre otras cosas, el primer historiador en México que usó masivamente los diarios, los periódicos, en este caso del siglo XIX, para hacer su monumental historia, la historia moderna de México, señalaba que la época moderna para México empezaba con la Constitución del 57, o con la restauración de la República, o con la llegada de Porfirio Díaz al poder, que fue el gran modernizador, pero que por ahí estaba más o menos en la época moderna. Pero luego se puso a pensar, y dado que él había concluido, bueno, digamos, toda una historia de política, económica y social para la época moderna de México, pues cuál era la época contemporánea, y para eso inventó un nuevo seminario que se llamó, desafortunadamente, porque no da la idea,